Mi nombre es María Mónica González Alcántara, yo soy médica especialista en obstetricia y ginecología y me desempeño como jefa de unidad de internación de la División Obstetricia del Hospital Fernández. El tema que voy a desarrollar hoy es diabetes gestacional, que es una de las patologías más prevalentes en el embarazo. Los objetivos de esta charla incluyen, en primer término, analizar estrategias diagnósticas para diabetes gestacional, presentar lineamientos terapéuticos, analizar las principales complicaciones de la diabetes asociada al embarazo, comparar recomendaciones para la terminación del embarazo en pacientes con diabetes de acuerdo a distintas sociedades internacionales, y finalmente presentar esquemas de reclasificación posparto. La diabetes mellitus es un grupo heterogéneo de trastornos metabólicos caracterizados por la presencia de hiperglucemia, ya sea resultante de defectos en la secreción de insulina, en la acción de la insulina o en ambas. La base de todas las alteraciones metabólicas es la acción deficiente de la insulina sobre los tejidos blancos. De acuerdo a la última clasificación de la Asociación Americana de Diabetes, esta puede clasificarse en 4 grandes grupos. En primer lugar, la forma autoinmune o diabetes tipo 1, que representa el 5 al 10% del total de los pacientes diabéticos, y es la resultante de la destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, que conduce en un tiempo variable a una deficiencia absoluta en la secreción de insulina. El segundo grupo está representado por la diabetes tipo 2, que se asocia a una disminución de la secreción de insulina en el contexto de insulinoresistencia. El tercer grupo está representado por la diabetes gestacional, que es aquella que es diagnosticada durante el embarazo, y que es la que principalmente nos va a ocupar durante esta charla. Y el cuarto grupo incluye otros tipos de diabetes, como el MODY, que es un síndrome monogénico, alteraciones del páncreas exócrino, diabetes asociada a infecciones, diabetes inducidas por drogas, etc. Si bien es cierto que cuanto mayores sean los niveles de glucemia, mayores serán las tasas de complicaciones maternas y perinatales, toda forma de diabetes implica un aumento en la morbimortalidad materna y neonatal, y el tratamiento de esta patología tendiente a normalizar los valores de glucemia es capaz de mejorar estos resultados perinatales. Ahora bien, si consideramos el embarazo, el 85 al 90% de las diabetes asociadas al embarazo serán gestacionales, y solo el 10 al 15% serán diabetes pregestacionales, ya sea tipo 1 o tipo 2. La prevalencia de diabetes tipo 2 asociada al embarazo, sin embargo, está en aumento, conforme también está en aumento a nivel mundial la prevalencia de diabetes tipo 2 y de obesidad. La diabetes tipo 1, sin embargo, mantiene una prevalencia estable en función del tiempo. En relación a la prevalencia de diabetes gestacional, no disponemos de datos nacionales actualizados, pero a partir de publicaciones internacionales, las tasas oscilarían entre el 7 y el 14%. La prevalencia de diabetes gestacional también se ha incrementado en los últimos años. La diferenciación entre diabetes gestacional y pregestacional es muy importante, ya que la diabetes preexistente al embarazo se asocia a mayores niveles de hiperglucemia y por lo tanto a mayores tasas de complicaciones que la diabetes gestacional. Esta diferenciación entre gestacional y pregestacional era poco clara durante el embarazo hasta hace algunos pocos años, ya que algunas pacientes que se embarazaban sin conocer su condición de diabéticas previas, eran consideradas y diagnosticadas durante el embarazo como diabéticas gestacionales. Fue así que en el año 2010, la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes publicó sus recomendaciones en las cuales consideró diabética pregestacional a toda embarazada que en el primer control presentara valores de glucemia plasmática en ayunas mayores o iguales a 126, o bien valores de glucemia al acecho mayores o iguales a 200, o bien una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5.
La Asociación Internacional aclara que la glucemia al acecho mayor a 200 debía ser confirmada o bien con una glucemia plasmática en ayunas mayor o igual a 126, o bien con una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5. Es decir, a partir de esta publicación del 2010, por primera vez se establece una diferenciación clara entre diabetes pregestacional y gestacional durante el embarazo. Más allá, por supuesto, de todavía paciente que ya tuviera el diagnóstico de diabetes pregestacional antes de quedar embarazada. Algunos años después, en el año 2016, la Asociación Latinoamericana de Diabetes publica sus recomendaciones, donde también incluye el diagnóstico de diabetes pregestacional para toda aquella embarazada que en el primer trimestre presente valores de glucemia plasmática al acecho mayores o iguales a 200 con síntomas, o bien valores de glucemia plasmática en ayunas mayores o iguales a 126, o bien valores de glucemia plasmática mayores o iguales a 200 a los 120 minutos de una prueba de sobrecarga oral a la glucosa. La Asociación Latinoamericana aclara que los valores en ayunas deben confirmarse con una segunda determinación en ayunas en un lapso no mayor a 7 días y sin cambio en los hábitos alimentarios. Bien, más allá de esta distinción entre diabetes pregestacional y gestacional durante el embarazo, es muy importante establecer o definir los puntos de corte de glucemia en ayunas y de glucemia postcarga, por encima de los cuales se establecerá el diagnóstico de diabetes gestacional. En este punto, y como enseguida vamos a ver, existe bastante disenso a nivel internacional entre las distintas asociaciones dedicadas al estudio de la diabetes durante el embarazo. Y este disenso no se limita solamente a los valores de corte, sino también al número de determinaciones a realizar en la prueba de sobrecarga oral a la glucosa. Antes de continuar, vamos a recordar que es importante, para realizar el diagnóstico de diabetes durante el embarazo, utilizar siempre valores de glucemia plasmática, y no valores de glucemia capilar, ¿sí? Un valor alterado de glucemia capilar nos puede orientar y puede ser un indicio importante para realizar un test diagnóstico en ese momento, pero no sirve para realizar diagnóstico de diabetes gestacional. El diagnóstico se puede realizar a partir de valores alterados de glucemia plasmática en ayunas, o bien de valores alterados de glucemia plasmática luego de una prueba de sobrecarga oral a la glucosa. Por supuesto que si los valores de glucemia plasmática en ayunas ya son patológicos, no es necesario realizar la prueba de sobrecarga para el diagnóstico. De acuerdo a la Asociación Latinoamericana de Diabetes, a partir del año 2007, el diagnóstico de diabetes gestacional se realizará toda vez que la persona gestante presente 2 o más glucemias plasmáticas en ayunas mayores o iguales a 100 miligramos por decilitro, y o un valor de glucemia plasmática a los 120 minutos de una prueba de sobrecarga realizada con 75 gramos de glucosa, mayor o igual a 140 miligramos por decilitro. En su consenso del año 2010, la Asociación Internacional de Grupos de Estudio de Diabetes propone como puntos de corte para la prueba de sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa, que plantea realizar con 3 determinaciones, en ayunas, a la hora y a la segunda hora, 92 miligramos por decilitro, 180 miligramos por decilitro a la hora y 153 miligramos por decilitro a la segunda hora. La asociación también propone, dentro de esta estrategia diagnóstica, un solo valor patológico para realizar el diagnóstico. Es decir, el diagnóstico se puede realizar con un solo valor alterado, ya sea en ayunas o poscarga. Esta estrategia diagnóstica, publicada en el 2010, fue luego adoptada por varias sociedades a nivel internacional, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, FIGO, la Sociedad Australiana de Diabetes y Embarazo, la Asociación Americana de Diabetes, la Asociación Canadiense de Diabetes y el Ministerio de Salud de China, entre otros.
Vamos ahora a hacer algún comentario en relación al screening para diabetes gestacional. Si bien algunos pocos países aún mantienen la estrategia de screening solo a pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, el Reino Unido, hoy la recomendación de la mayoría de las sociedades alrededor del mundo es el screening universal, es decir, el screening a todas las embarazadas, aun cuando no tengan factores de riesgo. Y este screening idealmente debe realizarse entre las semanas 24 y 28, dado el pico en la concentración plasmática de la hormona lactógeno placentario en este periodo del embarazo. Acá vemos el algoritmo diagnóstico que propone la Asociación Internacional de Grupo de Estudio de Diabetes y Embarazo a partir del año 2010. Como ya mencioné, uno de los aportes más importantes fue la diferenciación de las embarazadas en diabéticas gestacionales y pregestacionales según sus valores de glucemia en la primera consulta. Ellos proponen que toda paciente que en la primera consulta presente valores mayores o iguales a 126 en ayunas, y o mayores o iguales a 200 miligramos por decilitro al acecho, y o una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5%, sea considerada diabética pregestacional. Aquellas pacientes que en la primera consulta presenten valores en ayunas entre 125 y 92 miligramos por decilitro, serán consideradas ya en esta primera consulta diabéticas gestacionales. Y aquellas que en la primera consulta presenten valores menores a 92 miligramos por decilitro, serán consideradas normales en relación al metabolismo de los hidratos de carbono en esta primera consulta, y deberán entonces realizar el screening con la prueba de sobrecarga oral entre las 24 y las 28 semanas. Este es el algoritmo que propone la Asociación Latinoamericana de Diabetes para el diagnóstico de diabetes gestacional, que fue publicado en el año 2016, y que incluye, como ya mencioné también, la clasificación de diabéticas pregestacionales para aquellas pacientes que presenten en la primera consulta, en realidad en el primer trimestre, valores de glucemia compatibles con diagnóstico de diabetes mellitus fuera del embarazo, de acuerdo a los criterios OMS. Según este algoritmo, deberá realizarse una glucemia en ayunas en la primera consulta a todas las embarazadas. Aquellas que presenten valores por debajo de 100 miligramos por decilitro realizarán la prueba de sobrecarga oral entre las semanas 24 y 28. Aquellas con valores entre 100 y 125 serán clasificadas como diabéticas gestacionales, y aquellas con valores mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro en ayunas en esta primera consulta, y o valores mayores o iguales a 200 al acecho con síntomas, serán consideradas pregestacionales. Se realizará entonces una prueba de sobrecarga oral de la glucosa con 75 gramos a todas las embarazadas con valores normales de glucemia en esta primera consulta, entre las 24 y las 28 semanas. Aquellas que tengan una prueba de sobrecarga oral normal y que no presenten factores de riesgo, serán consideradas normales y ya se descarta en ellas la diabetes gestacional. Las pacientes que en esta prueba de sobrecarga presenten valores mayores o iguales a 140 miligramos por decilitro a las 2 horas, serán consideradas diabéticas, y aquellas que, si bien presenten una primer prueba de sobrecarga oral normal entre las semanas 24 y 28, pero presenten muchos factores de riesgo, podrán ser sometidas a una segunda prueba de sobrecarga entre las semanas 30 y 33 de embarazo para ser finalmente clasificadas como diabéticas gestacionales si esta curva es patológica, o bien como pacientes normales en relación al metabolismo de los hidratos de carbono si esta segunda curva es normal. Vamos a repasar ahora algunos lineamientos en relación al tratamiento de la diabetes gestacional. Este tratamiento se basa principalmente en 4 grandes pilares: la educación diabetológica, el plan de alimentación, actividad física y finalmente el tratamiento farmacológico.
La educación de la paciente con diabetes durante el embarazo es parte fundamental del éxito del tratamiento. Puede hacerse de manera individual y o grupal, y debe estar idealmente a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por obstetras, diabetólogos, nutricionistas y enfermeras. Dentro de los contenidos básicos que debe incluir, es fundamental brindar información a la embarazada y a su grupo familiar acerca de los riesgos y complicaciones a corto y largo plazo asociados a esta patología y a la importancia de lograr y mantener un adecuado control metabólico para minimizar estos riesgos. Debe instruirse también a la embarazada para que adquiera competencias básicas en relación al uso de tiras reactivas y de reflectómetro y a la interpretación de los resultados. En caso de que requiera insulina, es importante instruirla en la dosificación, inyección y conservación de la misma. El plan de alimentación es un elemento también fundamental del tratamiento no farmacológico. En el primer trimestre, el valor calórico total debe calcularse, como se hace habitualmente, a partir del peso teórico y de la actividad física. En el segundo trimestre se sugiere agregar al cálculo del valor calórico total 300 kilocalorías por día. El 50% de este valor calórico total idealmente tiene que estar compuesto por hidratos de carbono complejos. Se recomienda también un 30 a un 35% de lípidos y un 15 o un 20% de proteínas, idealmente de alto valor biológico. Durante la lactancia, y dado el mayor gasto calórico que corresponde a esta etapa, se aconseja sumar unas 500 kilocalorías día al cálculo del valor calórico total. Vamos a ver ahora algunas consideraciones en relación al plan de alimentación. En los embarazos dobles se recomienda sumar 450 kilocalorías día al valor calórico total desde el segundo trimestre, y en caso de un embarazo triple, esta suma de 450 kilocalorías día debe realizarse desde el primer trimestre. En pacientes obesas se recomienda no restringir a menos de 1.600 a 1.700 kilocalorías días, es decir, hay que evitar en todos los casos dietas cetogénicas y con por lo menos 160 a 170 gramos de hidrato de carbono por día, como dije antes, para evitar la cetogénesis. Estas son las recomendaciones del Instituto de Medicina para el incremento de peso durante el embarazo. Vemos que estas recomendaciones parten del peso preconcepcional, del índice de masa corporal preconcepcional que tenga la paciente. Para pacientes con bajo peso preconcepcional se recomienda una ganancia de 12,5 kilos a 18 en todo el embarazo. Para pacientes normopeso de 11,5 kilos a 16. Para pacientes con sobrepeso pregestacional de 7 a 11,5 kilos. Y para pacientes obesas se recomienda un incremento ponderal durante la gestación de 5 a 9 kilos. Esta curva es el instrumento que recomendó el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2009 para el control del incremento ponderal durante el embarazo. En el eje horizontal se grafica la edad gestacional en semanas y en el eje vertical el índice de masa corporal en kilogramos sobre metro cuadrado. Aquellas pacientes cuyos valores se encuentren en la zona sombreada en gris del gráfico, es decir, entre -1 y +1 desvío estándar, son pacientes en las que se considera que el incremento ponderal es adecuado. Las que estén por debajo de -1 son aquellas que tienen una ganancia de peso demasiado baja, y aquellas que estén por debajo de +1 desvío estándar, es decir, por encima de la zona sombreada, son aquellas que presentan una ganancia de peso excesiva. Por encima de 2 desvíos estándar, se considera a la paciente como obesa grado 2. En relación a la actividad física, también se recomienda como parte del tratamiento no farmacológico, siempre y cuando no medien contraindicaciones obstétricas. Está demostrado que la actividad física colabora con el control metabólico. De hecho, la mayor parte de los autores coinciden en que desciende los valores de glucemia en ayunas y postprandiales. Por lo tanto, de no mediar contraindicación, puede recomendarse actividad aeróbica por lapsos de 30 a 45 minutos, 2 a 3 veces por semana.
Se recomiendan siempre ejercicios no isotónicos y preferentemente de miembros superiores. La paciente con diagnóstico de diabetes gestacional debe ser instruida para realizar controles de glucemia capilar. Para esto se utilizan dispositivos conocidos como reflectómetros y tiras reactivas para glucemia capilar. La frecuencia de este automonitoreo glucémico variará según la severidad del trastorno, desde un mínimo de un control diario, y de ahí en adelante de acuerdo a la severidad de la hiperglucemia que presente la paciente. Luego de, entonces, realizado el diagnóstico y de instaurado el tratamiento higiénico-dietético en base al plan de alimentación y a la actividad física, se recomienda durante la primera semana de este tratamiento higiénico-dietético realizar varios perfiles diarios en ayunas pre- y postprandiales para poder evaluar la eficacia de este tratamiento. Luego se establecerá en cada paciente la frecuencia del automonitoreo de acuerdo a estos resultados. Los objetivos entonces del control metabólico que se van a analizar, propuestos por la Asociación Americana de Diabetes, serán en ayunas, valores de 70 a 95 miligramos por decilitro. Estamos hablando acá siempre de valores de glucemia capilar, que son los que se pueden determinar con el reflectómetro y las tiras reactivas. A la primera hora postprandial, valores menores a 140, y a las 2 horas después de la comida, valores inferiores a 120. La utilidad de la hemoglobina glicosilada en la paciente con diabetes gestacional es bastante limitada, ya que en general la paciente con diabetes gestacional no alcanza valores muy elevados de glucemia, por lo cual la variación de la hemoglobina glicosilada va a ser escasa. Por otra parte, la alta prevalencia de anemia en el embarazo también limita bastante su utilidad. Por lo tanto, en general las proteínas glicadas se reservan más para el control metabólico de la diabética pregestacional. De acuerdo a la Sociedad Latinoamericana de Diabetes, los objetivos de control metabólico, como vemos aquí, son muy similares a los que propone la Sociedad Americana, habiendo una pequeña diferencia solamente en relación al valor de ayuno, que ellos recomiendan que oscile entre 70 y 90, y no 95. También se recomienda realizar controles periódicos con tiras reactivas en la primera orina de la mañana para detectar cetonuria en ayunas. La detección de cetonuria está también indicada en toda aquella paciente que descienda de peso o que presente valores de glucemia mayores o iguales a 200. También es importante, como parte del control metabólico, registrar el incremento ponderal y también tratar de evitar hipoglucemias. Es decir, una vez realizado el diagnóstico de diabetes gestacional, iniciaremos, como ya mencionamos, el tratamiento higiénico-dietético, el plan de alimentación, la actividad física y el automonitoreo glucémico. Si con este tratamiento higiénico-dietético la paciente logra alcanzar un adecuado control metabólico, entonces continuará con este tratamiento. Si en cambio no logra un adecuado control metabólico con el tratamiento higiénico-dietético, o bien lo logra inicialmente, pero en el curso del embarazo ya no puede mantener los objetivos de control metabólico propuestos, entonces habrá que evaluar, iniciar el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico por excelencia de la diabetes en el embarazo es la insulina. En todos los casos se recomienda utilizar insulina humana para minimizar la aparición de anticuerpos antiinsulina. Se recomienda comenzar con una dosis de 0,1 a 0,2 unidades kilo de peso actual, pero la dosis y el régimen en cada paciente debe de ser individual, o sea, se debe individualizar de acuerdo a la respuesta que tenga el tratamiento. Y se va a ajustar siempre de acuerdo al automonitoreo. En este cuadro están incluidas las insulinas autorizadas en nuestro país para su uso en el embarazo. Más allá de las variaciones individuales, dada su mayor duración de acción, la insulina NPH y el análogo de Temir se utilizan como insulinas basales. El análogo de Temir tiene una duración de acción superior a la NPH del orden de las 18 a 20 horas. Otra de las ventajas de este análogo es que actúa en meseta, es decir, sin pico de acción. Para correcciones,
se utilizan la insulina corriente o regular y la insulina aspartica, que también es un análogo. La insulina aspartica tiene un pico más rápido y una duración de acción menor que la insulina regular. En el año 2007, Matthyssen y colaboradores publicaron los resultados de un trabajo que comparó insulina regular con aspartica en pacientes embarazadas con diabetes tipo 1. De los resultados de este estudio se concluye que la insulina aspartica es al menos tan segura como la insulina regular en pacientes embarazadas diabéticas tipo 1 y puede ofrecer beneficios en términos de control de la glucemia postprandial y en términos de su asociación a menores tasas de hipoglucemia. En el año 2012, también Matthyssen y colaboradores publicaron los resultados de un trabajo prospectivo randomizado en el cual compararon la insulina NPH y el análogo de Temir en embarazadas con diabetes tipo 1. El objetivo primario del trabajo fue demostrar la no inferioridad de la insulina de Temir en relación a la NPH en estas pacientes. Los resultados del trabajo demuestran que las pacientes en tratamiento con insulina de Temir tuvieron valores promedios de glucemias plasmáticas en ayunas significativamente más bajos que aquellas tratadas con insulina NPH. Por otra parte, no hubo diferencias significativas en la tasa de hipoglucemias entre las pacientes tratadas con NPH y con Detemir. Los autores concluyeron que la insulina Detemir es al menos tan efectiva como la NPH para el tratamiento de las embarazadas con diabetes tipo 1. En este gráfico podemos comparar los niveles plasmáticos de las distintas insulinas en función del tiempo. Vemos como la insulina aspartica, al tener un rápido comienzo y finalización de acción, se superpone mucho menos que la insulina regular con las insulinas basales como la insulina NPH y el análogo de Temir, reduciendo de esta forma la aparición de hipoglucemias. Vemos también cómo la insulina de Temir tiene una duración de acción más prolongada que la NPH, permitiendo de esta manera un menor número de dosis y un mejor control metabólico. Vamos a repasar ahora algunas de las complicaciones más frecuentes de la diabetes gestacional. La complicación fetal más frecuente y característica de la diabetes asociada al embarazo es la macrosomía fetal. Clásicamente se ha definido la macrosomía fetal como un peso mayor o igual a 4.000 o 4.500 gramos, según distintos autores, si lo definimos en términos absolutos, o bien como un peso fetal mayor o igual al percentilo 90 para una determinada edad gestacional. Esto es lo más aceptado, si bien algunos autores utilizan el percentilo 95 o 97 para definir macrosomía. Más allá de su clara relación con la diabetes, la macrosomía es multifactorial, es decir, puede estar asociada a factores distintos de la hiperglucemia materna, como por ejemplo la obesidad materna preconcepcional, el incremento ponderal excesivo durante la gestación, a factores genéticos, a dislipemias maternas, etc. Se calcula que aproximadamente solo el 25 al 30% de los fetos macrosómicos son hijos de madres diabéticas. Vemos acá el algoritmo de la fetopatía diabética. Ya en la década del 50, el danés Jorge Pedersen fue el primero en sugerir que el mal control de la diabetes materna generaba hiperglucemia, lo cual a su vez producía hiperglucemia fetal e hiperinsulinemia fetal. Es decir, la hiperglucemia materna condiciona hiperglucemia fetal, ya que la glucosa atraviesa la placenta por difusión facilitada y este transporte es altamente eficiente, está mediado por el transportador GLUT1. Esta hiperglucemia fetal condiciona hiperplasia e hipertrofia de las células beta fetales y por lo tanto el feto entonces tendrá hiperinsulinemia. La insulina es una hormona netamente anabólica y estimula no solamente la lipogénesis fetal, sino también la visceromegalia fetal, condicionando entonces un feto macrosómico. Este feto macrosómico tendrá un mayor requerimiento energético
que le condicionará una situación de hipoxia crónica relativa. Y dentro de las manifestaciones de esta hipoxia crónica, vamos a contar también con la poliglobulia. Es así entonces que el feto macrosómico, hijo de madre diabética, a diferencia de otros fetos macrosómicos, es disarmónico y va a presentar mayor masa grasa con mayores depósitos grasos en tórax, miembros superiores y abdomen. También va a presentar mayor diámetro de su cintura escapular y una relación circunferencia cefálica, circunferencia abdominal reducida. Es por todo esto que los fetos macrosómicos, hijos de madres diabéticas, tienen mayor riesgo de distocia de hombros, tienen también mayor riesgo de fracturas de clavícula y de lesiones del plexo braquial durante el parto. También van a tener más riesgo de desarrollar hipoglucemia en las primeras horas y días de vida por la hiperplasia e hipertrofia de las células beta secundarias a la hiperglucemia intrauterina. Estos fetos también van a tener mayor riesgo de ictericia, de hipocalcemia por hipoparatiroidismo transitorio, de hipomagnesemia por mayor excreción urinaria de magnesio, de depresión neonatal y por lo tanto, y por todo lo que mencioné antes, de ingreso a unidades de terapia intensiva neonatal. Y a largo plazo van a tener más riesgo de desarrollar obesidad y diabetes, es decir, más adelante, durante su infancia, adolescencia o inclusive durante su vida adulta. Otra de las complicaciones asociadas a la diabetes en el embarazo es la preeclampsia. En embarazadas diabéticas, el riesgo de desarrollar preeclampsia está en relación con la severidad de la hiperglucemia y, por supuesto, con el grado de control metabólico logrado con el tratamiento. También está en relación con la presencia de comorbilidades como la obesidad y con el antecedente de nefropatía. Esto último aplica, por supuesto, a las pacientes con diabetes pregestacional. De hecho, las pacientes diabéticas pregestacionales con macroalbuminuria pregestacional tienen un riesgo muy elevado de desarrollar preeclampsia, que es del orden del 75 al 80%. En relación al grado de hiperglucemia, el estudio APO demostró claramente que existe una relación lineal entre los valores de glucemia materna, tanto en ayunas cuanto postprandiales, y la aparición de preeclampsia. De hecho, el tratamiento de la diabetes gestacional reduce el riesgo de aparición de preeclampsia, como lo expresan los resultados de este metaanálisis, que reportan una significativa reducción en la incidencia de preeclampsia en las pacientes con diabetes gestacional tratadas versus las no tratadas. En este otro estudio retrospectivo sueco, realizado sobre 120.000 pacientes, vemos cómo la incidencia de preeclampsia aumenta en el grupo normopeso con diabetes gestacional en relación al primer grupo, que es el grupo control sin diabetes gestacional, pero aumenta mucho más aún cuando la diabetes gestacional se asocia a la obesidad. Es decir, vemos cómo la incidencia de preeclampsia va aumentando conforme aumenta el índice de masa corporal y en relación también a la presencia o no de diabetes gestacional. De hecho, el grupo de pacientes con obesidad y diabetes gestacional tiene 4 veces más incidencia de preeclampsia que el grupo control. Bueno, y finalmente vamos a mencionar las complicaciones a largo plazo de la diabetes gestacional. Las pacientes que desarrollan durante el embarazo diabetes gestacional tienen un riesgo aumentado de desarrollar diabetes tipo 2 en los siguientes 10 años. Se calcula que tiene hasta 10 veces más de desarrollar diabetes gestacional en la siguiente década que la población general. También hay múltiples evidencias acerca de que los hijos de pacientes con diabetes gestacional tienen más riesgo de desarrollar obesidad y diabetes durante la infancia, adolescencia y adultez, como mencioné hace un rato, condicionando entonces una especie de círculo vicioso. Todo esto estaría en relación con la exposición a hiperglucemia e hiperinsulinemia fetal. De ahí la importancia entonces del control metabólico de esta patología, ya que los beneficios no solamente se observarán a corto plazo, sino que también se observarán a largo plazo en estas pacientes. Vamos a repasar ahora algunos conceptos en relación a la finalización del embarazo en embarazadas diabéticas.
diabéticas. En primer lugar, es importante destacar que la diabetes no constituye en sí misma una indicación necesaria, sino que la vía de parto en estas pacientes va a depender de las condiciones obstétricas. Sí está recomendado realizar una ecografía en estas pacientes con cálculo de peso al término del embarazo, en la semana 38 aproximadamente, ya que si el peso fetal estimado es mayor o igual a 4,5 kilos, se sugiere realizar una cesárea electiva porque estos fetos macrosómicos, hijos de madre diabética, tienen un riesgo muy alto de distocia de hombros cuando alcanzan o superan este peso de 4,5 kilos. No hay, por otra parte, evidencia científica que avale la terminación del embarazo antes del término en pacientes diabéticas, salvo en presencia de mal control metabólico y o compromiso de la salud materna y o fetal, pero no por la diabetes en sí misma, es decir, la diabetes por sí misma no es una indicación de terminación antes del término del embarazo. De hecho, la decisión acerca del momento y la vía de terminación en estas pacientes tiene que ser individualizada y sobre todo tiene que ser siempre consensuada, tanto con la paciente como con su familia. Vamos a revisar ahora algunas recomendaciones de sociedades internacionales y nacionales en relación a la terminación del embarazo en estas pacientes. De acuerdo al consenso de SOGIVA del 2010 y de FAJO del 2012, las pacientes con diabetes gestacional o pregestacional que requirieron insulina, debe considerarse en ellas la terminación entre las semanas 38 y 39. En pacientes diabéticas gestacionales sin complicaciones y que no requirieron tratamiento farmacológico, es decir, que solo fueron manejadas con dieta, lo que recomiendan estos consensos es la conducta expectante hasta la semana 40, en caso de que no tenga contraindicación para la vía vaginal. Sí, estas guías desaconsejan la inducción en pacientes diabéticas gestacionales con cálculos de peso mayores o iguales a 4 kilos, es decir, no desaconsejan el parto vaginal si este fue de inicio espontáneo, pero sí la inducción. Y también recomiendan, como mencioné antes, la cesárea electiva en pacientes con cálculo de peso fetal mayor o igual a 4,5 kilos. En relación al Colegio Americano, estas son las recomendaciones más actualizadas. Para el Colegio Americano, la paciente con diabetes pregestacional que tenga buen control metabólico y no presente complicaciones vasculares puede expectarse hasta las 40 semanas. Lo mismo ocurre con las pacientes gestacionales con buen control metabólico, ya sea que requieran dieta o también que hayan requerido insulina. Estas pacientes pueden expectarse en realidad hasta las 41 semanas. Las pacientes con diabetes pregestacional que presenten complicaciones vasculares o mal control metabólico deben ser individualizadas en relación al momento de su terminación y esta podrá considerarse a partir de la semana 36. Y para las pacientes gestacionales con mal control metabólico también deberá considerarse la finalización muchas veces antes del término, inclusive a partir de la semana 34-36, siempre en estos últimos dos casos, o sea, tanto en la pregestacional como en la gestacional con mal control metabólico, la conducta deberá individualizarse de acuerdo a la paciente. En relación a las recomendaciones del National Institute del 2015, que fueron actualizadas en el 2020, las pacientes con diabetes pregestacional y sin complicaciones deberían ser terminadas selectivamente entre las 37 y las 39 semanas, y si presentan complicaciones, la terminación electiva la recomiendan antes de la semana 37, es decir, antes del término. En pacientes con diabetes gestacional, sin complicaciones, recomiendan la expectación hasta la semana 41, y si presentan complicaciones, no son demasiado específicos y recomiendan la terminación antes de la semana 41. Bueno, y ahora ya como para ir finalizando, vamos a repasar algunas consideraciones en relación a la reclasificación de estas pacientes en el puerperio inmediato. Se recomienda en estas pacientes que han desarrollado diabetes gestacional determinar la glucemia en ayunas antes del alta, es decir, en las primeras 72 horas posparto, para descartar diabetes mellitus. Si esta primer glucemia plasmática posparto es
menor a 110 en ayunas, consideremos que la paciente tiene un metabolismo de los hidratos de carbono normal. Si esta glucemia en ayunas posparto está entre 110 y 125, consideraremos que tiene una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, y en estos dos casos esta paciente deberá ser de todas maneras reclasificada a partir de la 6ª semana con una prueba de sobrecarga oral a la glucosa realizada con 2 determinaciones. Si en cambio en esta primera glucemia en ayunas en el posparto la paciente presenta valores mayores o iguales a 126 y o presenta valores mayores o iguales a 200 al acecho, podemos considerar que esta paciente en realidad tiene diagnóstico de diabetes mellitus. Para aquellas pacientes que en el puerperio, en las primeras 72 horas de puerperio hayan tenido valores de glucemia en ayunas menores o iguales a 125, se sugiere la reclasificación a partir de la 6ª semana posparto con una prueba de sobrecarga oral con 75 gramos. Si la glucemia a las 2 horas es menor a 140, se considera que esta paciente tiene un metabolismo normal en relación a los hidratos de carbono. Si este valor está entre 140 y 199, esta paciente presenta una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono, y entonces en estas pacientes se recomienda no solamente su control anual, sino también incluirlas en un programa de prevención de diabetes. Y aquellas pacientes que presenten a las 2 horas de esta curva valores mayores o iguales a 200 miligramos por decilitro, serán diagnosticadas como diabéticas. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por su atención. Espero que esta clase les haya sido de utilidad, y me despido entonces de ustedes. Muchas gracias.